a cargo de nuestras sociedades científicas organizadoras. Ok, les mandamos un saludo cálido a cada uno de ustedes, por lo que ya casi estamos a puertas de terminar este curso de neuroanatomía. Y para esta ocasión contamos con la presencia de nuestro excelente ponente, el doctor Edward Guevara Oré. Ok, para nuestra sexta sesión, principales vías del sistema nervioso central. El doctor Guevara es médico en educación médica continua, médico asistente del servicio de neurocirugía del Hospital de Emergencias de Vía El Salvador, médico asistente del servicio de neurocirugía del Hospital Alberto Barton Thompson, médico asistente del servicio de neurocirugía del Hospital Nacional Cayetano Heredia, asistente docente ad honorem del residentado de neurocirugía del Hospital Nacional Cayetano Heredia 2016-2018 y tutor de residentado médico de neurocirugía en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, sede Hospital de Emergencia en Villa El Salvador. Doctor, ¿se encuentra en sala? Noches. Sí, buenas noches, muchachos. Perfecto, doctor. Bueno, Entonces, le bien, cedo la ponencia. sí, bien. Voy a pasar a compartir mi pantalla para poder iniciar la ponencia. Quería hacerte una consulta, Luis. Está dirigido específicamente a estudiantes de medicina, ¿verdad? Para poder... Así es, doctor. Perfecto, entonces vamos a iniciar. Me confirman cuando puedan ver mi pantalla, por favor. Sí se puede ver, doctor. Bien, vamos a iniciar. Lo primero que vamos a ver es un poquito un recuento de anatomía. He preparado también un HTLM para poder visualizar. Todo esto estoy aprovechándolo con el uso de las inteligencias artificiales. Ustedes tienen que ir acercándose al uso de estas. Yo sé que muchos de ustedes ya lo hacen, pero siempre haciendo uso de referencias bibliográficas importantes, ¿no? En el caso de ustedes que están en el área básica, es importante que hagan uso de su bibliografía básica, Crossman, Neuroanatomía Snell, Fitzgerald, etcétera, ¿no? Es importante tener en cuenta la clasificación citoarquitectónica de las áreas de Brodmann. Las áreas de Brodmann son 52 áreas numeradas según su arquitectura histológica, es decir, la organización en capas. Cada área va a tener una función específica y evidentemente eso nos ayuda a identificar o evitar lesiones en el caso de requerir un paciente una cirugía o de identificar áreas que pueden estar comprometidas en el caso de un paciente con epilepsia, o también entender sobre todo las causas probables de los síntomas del paciente cuando uno hace un examen clínico e intentar ubicar el área de la lesión. Bien, un favor, no sé si se puede silenciar la sala de espera porque está Sí, permanentemente doctor. parpadeando. Si Ya lo puede actualicé el silenciar sería ideal. Bien, Ujú. entonces, bueno, las áreas más importantes o las áreas más reconocidas es las áreas motoras primarias que están ubicadas en el giro precentral, área 4 de Brodmann, el área somatosensitiva, área 1, 2 y 3 en el giro postcentral, el área prefrontal, que es el área motora secundaria o de asociación, áreas 9, 10 y 46, que se encargan de la función ejecutiva, de realizar las actividades de la memoria, de la conducta, el área de Broca, que es un área bastante importante junto con la de Wernicke. El área de Broca es la que se encarga del lenguaje, de la parte eferente, la parte volitiva del lenguaje, mientras que Wernicke es la parte comprensiva del lenguaje, la parte aferente, donde llega la información. Cuando uno estudia el lenguaje, Broca y Wernicke tienen un papel importantísimo. ¿Y dónde se encuentran? Broca en el área 44 y 45 y Wernicke en el área 22, mientras que el área visual primaria se encuentra en el área 17. Estas 6 áreas ustedes no pueden dejar de conocerlas porque son las áreas más importantes en la práctica diaria. Acá tenemos una imagen donde vemos las diferentes áreas, inclusive se mencionan otras. No voy a entrar en detalles, les he mencionado las que consideramos que son las que ustedes deben manejar sí o sí, que son estas que he puesto previamente, pero acá ven las demás, ¿no? Vemos como el área visual primaria está en la parte posterior, lóbulo occipital a nivel del surco calcarino, 41 y 42 tiene que ver con la corteza auditiva primaria, la comprensión del lenguaje en el área 22, que la vamos a ver en el área de Wernicke.
Broca se encuentra en el área 44-45 en esta zona. Bueno, el área motora primaria, que es una área muy importante, se encuentra en el giro precentral en esta zona y el área motora secundaria perdón, suplementaria en el área 6, mientras que la corteza somatosensitiva primaria se encuentra en el área 1, 2 y 3. Bien, muchachos, entonces seguimos, pero un segundo. Bien, continuamos. Entonces, las funciones de estas áreas motoras las podemos ver acá y podemos ver que pueden producir algunas alteraciones en la misma. Estas diapositivas se las voy a compartir para que si ustedes desean luego lo puedan ir revisando. No voy a entrar en detalles en las áreas de Brodmann porque, bueno, si bien son importantes desde el punto de vista funcional, sería un poco extensa la presentación el día de hoy si me pongo en ese detalle. Una vez que ustedes conocen el área de Brodmann o las áreas de Brodmann, es importante también que tengan en cuenta el corte transversal y los tractos principales que atraviesan la médula espinal. Esta imagen ustedes ya la han visto en sus clases de anatomía. Básicamente tienen que conocer las vías que ascienden a través de la médula espinal y las vías descendentes. Los tractos ascendentes, evidentemente, los conocidos núcleos grácil cuneiforme, fascículos de Golgi y Burdach, que son vías ascendentes principales, el tracto espinocerebeloso posterior, anterior y el tracto espinotalámico. Las vías descendentes, las vías motoras. Acuérdense que ascienden las vías sensitivas y descienden las vías motoras. Tenemos el fascículo propio posterior, el tracto de Lissauer, el tracto córtico-espinal lateral, rubro espinal, longitudinal medial, córtico espinal anterior, el ponto retículo espinal, vestíbulo espinal lateral y bulbo retículo espinal. Bien, vamos a ver de estos que estoy mencionando cuáles son los más importantes, ¿no? Vamos a ver primero las vías que tienen que ver con la sensibilidad, los tractos, los cordones posteriores, la meniscal, tienen que ver con el tracto fino, la propiocepción. Cordón posterior, estamos hablando de esto, de esta zona. Tacto fino, propiocepción, vibración, que asciende ipsilateral hasta el bulbo. Esto lo vamos a ver más a detalle ahora, no se preocupen. El tracto de Lissauer, que es el que vemos en esta zona, es la zona centrada en fibra C y A delta, que tienen que ver con el dolor y la temperatura. El fascículo retículo espinal tiene que ver con el tono muscular y los reflejos. El vestíbulo espinal es una información que viene descendente, ¿no? De arriba hacia abajo, tiene que ver con el equilibrio y el tono postural. También tenemos el cordón espinal lateral, que ya lo conocemos, el espinotalámico, que tiene que ver sobre todo con los movimientos finos. Recuerden que la vía, perdón, córtico espinal lateral tiene que ver esta que se cruza en el bulbo. El rubro espinal tiene que ver con el motor fino de los miembros superiores, sobre todo espinotalámico lateral, el dolor y la temperatura contralateral. Recuerden que esta ya cruzó o decusó en la médula. Y las vías anteriores tenemos que se encargan en un 15%, que no cruzan en el bulbo si no tienen una decusación segmentaria. Otro detalle importantísimo es esto que vemos acá. Esta es una gráfica de las láminas de Rexet. Como les menciono, esta diapositiva se las voy a dejar para que puedan revisarla de forma un poco más concisa. Las láminas de Rexet, cada una de estas tiene una función específica. Importante tener en cuenta o como clave que la primera, cuarta y quinta en el asta posterior van a tener una sinapsis en la primera neurona espinotalámica. La segunda, la sustancia gelatinosa rolando, va a ser importante en la modulación del dolor. Bien, y la novena, que se encuentra en el asta anterior, es importante en la información de los motoneuronas alfa, sobre todo de los miembros inferiores. Acá vemos lo mismo que les estaba mencionando, lámina 9, compuesta por grupos de neuronas motoras que median la función del músculo esquelético. ¿Dónde está esta? La encontramos acá, en esta zona más medial. La sustancia gelatinosa rolando, que la encontramos acá, en la zona del cuerno posterior de la sustancia gris de la médula espinal, se encarga de la transmisión del dolor. Y así ustedes pueden ir identificando cada una de las láminas
como pueden ver en esta gráfica. ¿Por qué les hago un recuento anatómico, chicos? Porque si ustedes no conocen anatomía no van a poder interpretar las vías, sencillamente van a memorizar. Y eso es un grave error porque no van a poder identificar la lesión. Sencillamente van a tener que memorizar ciertos puntos. Acuérdense que cuando estudiamos el tallo cerebral identificamos tres porciones: mesencefálica, protuberancial y vulvar. Dentro de estas estructuras tenemos los núcleos de los pares craneales que ustedes ya han revisado. En la cara posterior tenemos en esta vista el tálamo. Acuérdense que las funciones del tálamo son bastante importantes porque son como la secretaria del encéfalo, porque por ahí pasa toda la información que asciende y que desciende. Tenemos los colículos superiores, los colículos inferiores. En esta fosa romboidea del tallo en la vista posterior tenemos también las estructuras. Por ejemplo, tenemos la eminencia media, los colículos faciales, el trígono del vago en la porción lateral y el trígono del hipogloso en la porción más medial. Bien, ahora, esto es importante, ¿no? ¿Qué tenemos que saber de tallo cerebral? A nivel del mesencéfalo, como ya ustedes conocen, tenemos la lámina cuadrigémina. Los colículos superiores tienen que ver con los reflejos visuales, pupilares y de seguimiento. Los colículos inferiores con los reflejos auditivos, la orientación hacia los sonidos. Escucho un sonido acá y volteo la mirada hacia este lado. Ahora, la presión sobre estos colículos superiores, que ya ustedes saben que pertenecen a parte de la vía visual, reflejos visuales, puede producir síndrome de Parinado, que es frecuente verlo en pacientes con hidrocefalia aguda, que es una parálisis de la mirada vertical, ¿no? La mirada hacia arriba, en sol poniente también se le llama. A nivel acuérdense que hay una porción tegmento, tectum y base. El tectum es la parte más posterior del tallo cerebral. En esta imagen no tengo una vista lateral, pero sería la parte más posterior correspondiente básicamente a la lámina cuadrigémina. El tegmento se encuentra en la parte anterior. A nivel del tegmento tenemos el núcleo rojo, que es el origen del tracto rubro espinal, que se encarga del motor fino de los miembros superiores. Recuerden que una lesión por encima del núcleo rojo les va a producir postura de decorticación, mientras que una lesión por debajo del núcleo rojo produce una postura de descerebración. Estas posturas son patognomónicas de lesiones a este nivel, a nivel del tegmento mesencefálico, específicamente el núcleo rojo, y se ven en pacientes graves con lesiones de 3, 4 puntos de Glasgow. Es importante reconocer esta postura, que es una postura estereotipada, es decir, es una postura típica de lesiones a este nivel. Además, tenemos que a nivel de la sustancia gris periacueductal se va a regular también la modulación del dolor. Entonces, esta modulación del dolor se va a dar a través de las endorfinas. Estamos a nivel del tegmento, sustancia gris periacueductal. Si no les han mencionado la función de la misma, recuerden que esta es la modulación del dolor. La formación reticular, pues, es la encargada del sistema reticular activador ascendente, que en muchos casos de trauma craneoencefálico se inactiva, ¿no? Un boxeador le da un golpe en la cabeza y precisamente se inactiva este sistema reticular activador ascendente que pertenece a la formación reticular y el paciente pues cae, se desmaya, ¿no? Es la causa específica de la pérdida del conocimiento. La sustancia negra también lo hemos visto ya a nivel del mesencéfalo, desde la vista, desde los cortes inferiores, inclusive de mesencéfalo. Acuérdense que este se encarga de la producción de neuronas dopaminérgicas, la dopamina de 1, de 2 en su pars compacta, mientras que en la pars reticulata tiene sobre todo la respuesta de salida del circuito de los ganglios basales hacia el tálamo, que produce la degeneración o la disminución de producción de esta sustancia negra, la enfermedad de Parkinson, que está caracterizada por el temblor, la rigidez y la bradicinesia, acuérdense. Esto es algo bastante repetitivo, pero es importante que lo conozcan. Y el pie del pedúnculo. Acuérdense que cuando hemos visto cortes a nivel del mesencéfalo, el pie peduncular tiene tres porciones claramente determinadas o definidas. El tercio medio van a ascender van a descender, acuérdense que son vías descendentes, pie peduncular, van a descender las fibras córtico-espinales de la vía piramidal
y córtico-vulvares que se dirigen hacia la porción eh, superior. El tercio medial van a estar las fibras córtico-pontinas frontales y el tercio lateral las fibras córtico-pontinas parietales. Bien, bueno, acuérdense que también pues a este nivel vamos a tener los pares craneales, estamos en mesencéfalo, el oculomotor que se encuentra emergiendo precisamente a nivel de la fosa interpeduncular, justo en el surco bulboprotuberancial, perdón, ponto mesencefálico arriba, por encima de la protuberancia, y se encarga también pues de controlar la musculatura extrínseca, el elevador del párpado. Tenemos también el troclear, que es el único par que, como ustedes bien saben, emerge en la parte posterior y antes de emerger se decusa. Recuerden bien eso, ¿ya? Acá tenemos cortes. Vamos a pasar un poco más rápido estos cortes. Acá quiero que vean las tres porciones del pie peduncular, ¿no? Las fibras frontopontinas en la región más medial, corticovulvares y corticoespinales en la porción del tercio medio y temporopontinas en la parte posterior. Acá además tenemos en este corte, que estaríamos a nivel del colículo inferior, la decusación de los pedúnculos cerebelosos. Uno diría, estos son los núcleos rojos. No, a nivel del colículo inferior tenemos la decusación de los pedúnculos cerebelosos. A nivel del colículo superior, como vamos a ver ahora, tenemos recién los núcleos rojos. Acá vemos la sustancia negra, acá tenemos la sustancia gris periacueductal, el acueducto mesencefálico, el colículo inferior, y también tenemos el lemnisco medial, que ya se encuentra en esta posición un poco más lateral. A nivel de un corte superior del colículo superior, vemos lo mismo. Fibras frontopontinas, corticovulvares, corticoespinales y temporopontinas. Núcleo rojo, tenemos también el núcleo del oculomotor en la parte más medial. Acuérdense que el colículo del facial precisamente se forma porque el, el núcleo del facial viene y da la vuelta, pero en este caso, pues el oculomotor emerge directamente hacia adelante, perdón, claro, hacia la porción anterior. Vamos a ver en esta otra diapositiva, permítame un momento, ¿no? Las vulvares las tengo más abajo para identificar precisamente lo que les estaba hablando del facial. Me salté de diapositiva. A nivel de la protuberancia, vamos a encontrar los pares craneales, que ustedes ya los pueden revisar posteriormente con esta diapositiva, pares 5, 6, 7, 8. A nivel del bulbo tenemos los pares 9, 10, 11 y 12, que es una zona donde hay decusaciones importantes, ¿no? Las decusaciones críticas del encéfalo. Acá tenemos otro corte, ya en la parte inferior del bulbo, donde vemos el colículo inferior, la sustancia periacueductal, la decusación de los pedúnculos cerebelosos, lemnisco medial. Acá tenemos las fibras transversales de la protuberancia, las fibras pontocerebelosas. Y en este corte un poco más inferior vamos a ver cómo se definen el pedúnculo cerebeloso superior, el lemnisco lateral, el acueducto, la sustancia gris periacueductal, el lemnisco medial. Acá tenemos las fibras corticovulvares y corticoespinales que van descendiendo de la vía piramidal, las fibras transversales o pontocerebelosas que interconectan el hemisferio cerebeloso derecho con el hemisferio cerebeloso izquierdo. En este corte inclusive ya vemos cómo se proyecta el nervio trigémino. Acuérdense que los núcleos del trigémino son los únicos núcleos que se proyectan desde la región mesencefálica hasta la región vulvar. Es el único par craneal que tiene núcleos en los tres niveles. No voy a especificar, eso ya correspondería a una clase específica de pares craneales y no es el objetivo de esta clase. Acá tenemos un corte ya a nivel inferior, donde vemos igual las fibras corticoespinales, vemos también el lemnisco medial en la porción de esta zona, vemos el nervio abducens que se proyecta en esta parte que les estaba mencionando previamente. Acá tenemos el fascículo longitudinal medial. Ya estamos en un corte a nivel vulvar. En este corte importante identificar el complejo olivar inferior con sus núcleos olivares, las pirámides. En este otro corte, pues otra vez la pirámide. Estoy mencionando sobre todo las estructuras que me interesan para las vías que vamos a revisar ahora. Tenemos acá el lemnisco medial, pirámide, lemnisco medial.
Bueno, los fascículos grácil cuneiforme con sus núcleos a este nivel de grácil cuneiforme. Tenemos el tracto espino-cerebeloso en esta porción, el tracto espinal del nervio trigémino y el núcleo que corresponde a este tracto espinal del trigémino. Este es un corte ya en el tercio inferior, perdón, donde igual vamos a ver la pirámide, vamos a ver la decusación en el tercio inferior del bulbo raquídeo, la decusación de las pirámides, los tractos espino cerebelosos, la sustancia gris, el núcleo espinal del nervio trigémino, fascículos grácil cuneiforme con el núcleo grácil en esta imagen, ¿no? Ahora, hay tres decusaciones fundamentales a nivel del sistema nervioso central. ¿Cuáles son esas decusaciones? La del sistema de columnas dorsales, lemniscales, la del tracto espinotalámico anterolateral y del tracto córtico espinal o de la vía piramidal. Estas son las tres decusaciones. Ahora, ¿dónde se dan? La lemniscal o del sistema de columnas dorsales a nivel del bulbo raquídeo, al igual que el tracto córtico espinal, mientras que en el sistema anterolateral el tracto espinotalámico se va a dar en la médula espinal. Vamos a ir en orden. El sistema de columnas dorsales o lemniscal, que tiene que ver con los núcleos grácil y cuneiforme de Boli-Burdach, antes de cruzar, va a subir ipsilateral en el cordón posterior, fascículos de grácil cuneiforme, y después de cruzar a nivel del bulbo raquídeo forma el lemnisco medial. Ya hemos visto en la imagen dónde está el lemnisco medial, contralateral, llegando al núcleo ventral lateral del tálamo. Tienen que revisar también el tálamo. La clínica típica es la lesión hemisección medular, bronce quart, donde se va a producir una pérdida propioceptiva ipsilateral a la lesión. Es decir, la vía lemniscal se decusa a nivel del bulbo raquídeo, va a formar los fascículos del lemnisco medial y llegando al tálamo, al núcleo ventral posterolateral y produce pérdida de la propiocepción ipsilateral del mismo lado. Ahora, en el tracto espinotalámico anterolateral, ¿qué tenemos? Que esta va a decusar uno o dos segmentos a nivel de la comisura blanca anterior, ¿no? Uno o dos segmentos sobre la entrada de este tracto. Y antes de cruzar, acuérdense que va a mandar la primera neurona en el asta posterior, láminas 1, 4 y 5 de Rexet, y después de cruzar, inmediatamente sube contralateral, formando el tracto espinotalámico lateral y el tracto espinotalámico anterior, por eso es anterolateral. Se decusa uno o dos segmentos sobre la entrada. La clínica, en el caso de bronce quart, va a ser la pérdida del dolor y la temperatura contralateral. Hemisección medular del lado derecho, la afectación va a ser del lado izquierdo. En este caso, la afectación del lado derecho va a ser del lado derecho la pérdida propioceptiva. Ustedes estudien bien la clínica de la hemisección medular, que es la clínica típica de una lesión que nos ayuda a interpretar cada uno de estos sistemas, tanto lemniscal como anterolateral. Y finalmente el piramidal, donde se decusa pues en el bulbo raquídeo, en la decusación de las pirámides entre un 85 y un 90%. Se decusan, el resto pasa ipsilateral. Y antes de cruzar, esta va a descender ipsilateral desde la corteza, atraviesa la cápsula interna, atraviesa el pie peduncular, ya hemos visto dónde está, llega a las pirámides, que también ya hemos visto dónde está, y antes de cruzar, este 85% forman el tracto córtico espinal lateral, contralateral, y el otro 15% no cruza y forma el tracto córtico espinal anterior. Córtico espinal lateral, contralateral, que es el 85%, y el otro 15% córtico espinal anterior. En el caso de un accidente cerebrovascular, pues evidentemente se va a ver una hemiparesia contralateral, mientras que en bronce quart vamos a ver una paresia ipsilateral. Bien, acá tenemos precisamente la integración de estas tres vías que hemos estado revisando. ¿Cómo integramos estas tres vías, no? Tenemos
una hemisección medular derecha en un paciente a nivel del segmento T8, donde vamos a ver en el lado derecho, que es donde está la hemisección medular, afectación de la propiocepción y el tacto fino, los cuales se han perdido. Recordemos que la vía lemniscal sube ipsilateral sin cruzar hasta el bulbo y la lesión lo va a interrumpir. Va a haber una paresia espástica. El tracto córtico espinal lateral aún no decusó a este nivel. Acuérdense que es el tracto que viene de arriba hacia abajo, vía piramidal, y la lesión interrumpe este tracto ipsilateral. ¿Y qué va a pasar con el dolor y la temperatura? De ipsilateral a la lesión va a estar conservado. ¿Por qué va a estar conservado del lado derecho? Porque la vía espinotalámica ya cruzó la médula, no pasa por el lado lesionado en este caso, ¿no? Entonces, en el lado derecho ipsilateral a la lesión se va a conservar el dolor y la temperatura, mientras que la propiocepción y la motricidad van a estar afectadas en el mismo lado, ¿no? Derecho, derecho. Ahora, en el lado izquierdo, ¿qué pasa? Pasa todo lo contrario, ¿no? En este caso, contralateral a la lesión, va a haber una afectación del dolor y la temperatura. El tracto espinotalámico se decusa en la médula antes de llegar al nivel T8 y sube por el lado lesionado, que en este caso es el lado derecho. La propiocepción va a estar conservada debido a que el lemnisco sube ipsilateral al lado izquierdo y no va a pasar por el área lesionada y la motricidad va a estar conservada. Como conclusión, acá pues podemos ver que es posible esta clínica debido a que hay decusaciones a diferentes niveles, tener en cuenta la propiocepción, tener en cuenta por dónde asciende el dolor y la temperatura y también tener en cuenta la motricidad. Esos tres hay que tenerlos bien claros. Acá tenemos las cuatro grandes vías. Hemos revisado pues, sobre todo las vías lemniscales, anterolaterales y corticoespinales. En esta tabla también las estamos poniendo la vía córtico-vulvar, que tiene que ver con la musculatura facial y vulvar, ¿no? Entonces esto ustedes lo revisan con calma. Bien, vamos a pasar ahora. Esto es más que nada un recuento de anatomía, pero he preparado un HTLM que vamos a revisar ahora. ¿Y qué nos interesa, no? Cuando uno estudia vías, que es el grueso de esta clase, he hecho solo una recapitulación y una introducción, digámoslo de alguna manera. Cuando uno estudia estas vías, tener en cuenta que tenemos un esquema de tres neuronas, ¿no? La primera neurona es el ganglio espinal aferente, la segunda neurona, que es el relevo, donde se encuentra la decusación, y la tercera neurona que se encuentra o que interconecta el tálamo, en este caso el núcleo ventral posterolateral, con la corteza, ¿no? Lo que va a variar pues es esta decusación que se va a dar a diferentes niveles, como ya lo hemos revisado. Vamos a recapitular. El lemnisco va a cruzar a nivel del bulbo, la vía lemniscal, el vía espinotalámico va a cruzar inmediatamente a nivel de la médula espinotalámico, mientras que el córtico espinal decusa a nivel del tercio inferior del bulbo, a nivel de la decusación piramidal. Esto, apréndaselo bien, y esto explica el síndrome de Bronce-Quart, sin buscar otras cosas. Vías ascendentes y vías descendentes. Repetimos, las vías ascendentes todas son sensitivas. Sistema lemniscal, anterolateral y las vías cerebelosas descendentes tenemos córtico espinal, córtico vulvar y las vías extrapiramidales. Estas son clasificadas como piramidales y extrapiramidales. ¿Cuáles son las vías extrapiramidales? Rubro espinal, tecto espinal, vestíbulo espinal. Bien, entonces vamos a ver estas vías sensitivas, ¿no? Las vías ascendentes. Tenemos el sistema lemniscal. El sistema lemniscal que va a conducir el tacto fino y el tacto discriminativo, que no es más que la localización precisa del estímulo táctil. También la propiocepción consciente, es decir, el sentido de posición articular. Yo sé que tengo mi brazo en flexión gracias a esta propiocepción consciente. La vibración, que está dada por los receptores de Pacini y Meissner, acuérdense, y la presión profunda discriminativa. Entonces, este sistema de columnas dorsales lemniscales
va a transmitir esta información. Tacto fino, propiocepción y vibración. Tiene en su trayecto 3 neuronas, ¿no? La primera neurona va a estar a nivel del ganglio espinal dorsal, acuérdense que es una vía sensitiva. El axón va a entrar por la raíz posterior, ascendiendo sin cruzar, ¿no? Ipsilateral del mismo lado por el cordón posterior. Ya sabemos dónde está, a nivel de los fascículos grácil, que corresponden a los miembros inferiores, y la parte baja del tronco, ¿no? De T7 a C5, y el cuneiforme de Burdach de C1 a T6, que corresponde a los miembros superiores con el tronco alto. Entonces, grácil, que se ubica en la porción más medial, viene de la parte inferior y se van incorporando la información de tal modo que cuando llega a cuneiforme ya corresponde a los miembros superiores. Tiene una localización también, se le dice en capas, ¿no? La segunda neurona, ¿dónde se va a encontrar? En los núcleos grácil y cuneiforme, ya los hemos visto en los cortes, a nivel del bulbo, donde se encuentra su decusación. En el bulbo hacen sinapsis los axones y cruzan como fibras arqueadas internas, formando el lemnisco medial, que también lo hemos visto, fascículos grácil cuneiforme y arriba el lemnisco medial, que asciende contralateral hasta llegar finalmente al tálamo, donde va a estar la tercera neurona, a nivel del núcleo ventral posterolateral. Y finalmente se va a dirigir hacia la corteza cerebral, hacia las áreas 1, 2 y 3 de las áreas de Brodmann que les acabo de mencionar, que es la corteza somatosensitiva primaria a nivel del giro postcentral. La clave diagnóstica acá, pues evidentemente que cualquier lesión por encima de la decusación, acuérdense que la B viene de abajo hacia arriba, cualquier lesión por encima de esta decusación va a producir un déficit contralateral. ¿Por qué? Porque por debajo, por ejemplo, lesión por debajo, cordón posterior, déficit ipsilateral. El punto de inflexión precisamente va a estar a nivel de los núcleos, a nivel del bulbo, precisamente donde se decusa. Por encima de la decusación, déficit contralateral. Y por debajo de la decusación va a ser un déficit ipsilateral. Vamos a ver ahora el sistema anterolateral. ¿Qué va a transmitir el sistema anterolateral? El dolor y la temperatura. ¿Cuál es este sistema anterolateral? El sistema espinotalámico, ¿no? Anterior y lateral. ¿Qué va a conducir? A nivel del dolor, las fibras A delta, que son rápidas, el dolor agudo, y las fibras C, que son precisamente del dolor urente, lento, que se ve sobre todo en lesiones crónicas. Además de eso, vamos a transmitir la temperatura, el calor y el frío, y el tacto grueso y presión no discriminativa. Vean la diferencia con esta. Esta es localización precisa, tacto discriminativo en el sistema de columnas dorsales, lemniscales, grácil y cuneiforme. Y el anterolateral, tacto grueso y presión no discriminativa. Vamos a ver el trayecto de este sistema anterolateral, que igual viene de abajo hacia arriba, espinotalámico. La primera neurona igual en el ganglio espinal, entrando por el asta posterior en las láminas 1, 4 y 5 de Rexet, en la sustancia gelatinosa de Rolando, que es la lámina 2, y va a modular el dolor, acuérdense acá, a este nivel. Su decusación se va a dar inmediatamente, o sea, es decir, llega y uno o dos segmentos por encima de su entrada, esta se va a cruzar hacia el lado opuesto, siendo la principal diferencia con el sistema lemniscal o de columnas dorsales, ¿no? Esa es la principal diferencia, por eso es que en una lesión, en una disección medular, se da una afectación contralateral de un lado o contralateral e ipsilateral en dependencia de la vía. Este tracto va a ascender contralateral, evidentemente. ¿Por qué? Porque ya se decusó apenas subió. Lateral, el dolor y la temperatura, sistema espinotalámico lateral, dolor y temperatura, y anterior, el tacto grueso y la presión, sistema espinotalámico anterior. La tercera neurona, al igual que en la vía de las neuronas de las columnas dorsales, perdón, se va a encontrar en el área 1, 2 y 3, corteza somatosensitiva primaria. Igual va a ser su relevo a nivel del núcleo ventral posterolateral del tálamo, ¿no?
Otra vez, el sistema anterolateral cruza inmediatamente. El déficit de dolor y temperatura es siempre contralateral desde la médula. El lemniscal cruza a nivel del bulbo, por lo cual el déficit de propiocepción es ipsilateral hasta el bulbo. Un poco redundante, pero bueno, no hay otra forma de aprenderlo, ¿no? Acá tenemos entonces para ya consolidar un poco esto, sistema lemniscal y sistema anterolateral. Sistema lemniscal que transmite tacto fino, propiocepción, vibración. Anterolateral, dolor, temperatura y tacto grueso. ¿Dónde va a estar localizado? A nivel del cordón posterior y este a nivel del cordón anterior y lateral. ¿Cuáles son los fascículos que encontramos en el lemniscal? Fascículo grácil, de Gaulle y Burdach, cuneiforme. Y en el sistema anterolateral, Basilico sí, espinotalámico lateral y anterior. La decusación, en el caso del sistema lemniscal, va a ser tardía. Asciende ipsilateral y se decusa arriba, a nivel del bulbo. Mientras que en el sistema anterolateral, a nivel de la médula, uno o dos segmentos por encima de la entrada de la misma. La afectación en el caso del sistema lemniscal va a ser ipsilateral hasta el bulbo y en el sistema anterolateral contralateral desde la médula. En el caso de bronce cuarto, una misección medular, este déficit va a ser ipsilateral, es decir, se va a afectar el tacto fino, la propiocepción y la vibración del mismo lado. Tiene una lesión en la hemimédula del lado derecho, el déficit va a ser del tacto fino, propiocepción y vibración del lado derecho. Mientras que en el sistema anterolateral, el déficit va a ser contralateral, es decir, el dolor, la temperatura y tacto grueso va a estar afectado del lado contrario. Entonces vamos a seguir. Vamos a ver las vías motoras. No estamos viendo todas las vías realmente, estamos viendo las vías tipo que a ustedes les interesa para que puedan ya posteriormente, según lo que van revisando, pues profundizar más en el tema. Tenemos que identificar claramente las lesiones de la motoneurona superior y las lesiones de la motoneurona inferior. Bien, una vez que ustedes identifican esto, vamos a seguir con las vías. Una lesión de la primera motoneurona o de la motoneurona superior es diferente a una lesión de la motoneurona inferior. ¿Qué sucede a nivel de la motoneurona superior? Vamos a ver que el tono va a estar espástico, va a haber hiperreflexia, Babinski positivo. La atrofia en la lesión de la motoneurona superior puede ser tardía o puede ser mínima inclusive. Las fasciculaciones, importante en este caso, ausentes. ¿Dónde vemos una lesión de la motoneurona superior? En una lesión cerebral, accidente cerebrovascular, un infarto cerebral, una hemorragia intracerebral o en un tumor, la lesión va a estar arriba. En la lesión de la motoneurona inferior, la lesión va a estar abajo. ¿Qué vamos a ver? Flacidez, hiporreflexia, arreflexia en algunos casos, Babinski va a estar ausente, la atrofia puede ser más precoz, más prominente, las fasciculaciones, en este caso de la lesión de la motoneurona inferior, van a estar presentes. ¿Dónde podemos ver esto? Por ejemplo, en las poliomielitis o en las lesiones de la parte de la médula espinal, en la parte baja. Tener en cuenta que hay un tema aparte que sería el shock medular, ¿no? El shock medular puede provocar lesiones similares a una lesión de una motoneurona inferior que luego se trasladan hacia la lesión de la motoneurona superior. Ahora, vamos a ver ya las vías o la vía piramidal, que es la que más nos interesa, que tiene que ver con el movimiento voluntario. Vamos a ver desde la corteza. ¿Dónde van a hacer la información? En este caso vamos a ir de arriba hacia abajo. Acuérdense que al ser una vía motora viene de la corteza cerebral hacia la periferia. Entonces, el trayecto va a iniciarse a nivel del área 4, que es la corteza motora primaria, y el área 6, que es la premotora, a nivel de las neuronas de Betz, las más grandes que se encuentran a nivel del sistema nervioso central, el homúnculo motor. Vamos a ver qué es el homúnculo motor. Yo sé que muchos de ustedes ya lo saben, pero para los que no, pues para que al menos tengamos la idea. Este es el homúnculo motor, ¿no? Acá tenemos inclusive una gráfica donde vemos la parte sensitiva y la parte motora. El homúnculo es la distribución segmentaria
a diferentes niveles, a nivel del giro precentral, que es el que estamos viendo ahora de la vía piramidal, y el giro postcentral que vimos hace un rato, que es la vía sensitiva. Entonces, vamos a ver cómo hay una representación importante de la cara, la boca, a nivel de este lóbulo frontal. Estamos hablando de la vía córtico-espinal. Tenemos una representación de los miembros inferiores justo a nivel de la hoz del cerebro, ¿no? Si hay una lesión justo en esta línea, se puede afectar la fuerza de los miembros inferiores, mientras que una lesión periférica sobre todo afecta a manos y cara. Eso lo vi en un paciente hace un tiempo atrás, que precisamente la bala le lesionó justo a nivel de la hoz del cerebro. Entró y precisamente se alojó acá, a nivel del giro precentral en la línea media, provocando únicamente lesión de los miembros inferiores que posteriormente el paciente recuperó. Seguimos acá con la vía, entonces estamos que nace a nivel del homúnculo motor, las neuronas de Betz, llegan al brazo posterior de la cápsula interna, atraviesan por esta zona, brazo posterior. Recuerden que esta cápsula interna va a estar organizada, eh, la cara en la porción anterior, el brazo en la porción media y la pierna en la porción posterior. Entonces, cara en la porción anterior del brazo posterior, brazo medio y pierna posterior. Y evidentemente una pequeña lesión en esta cápsula interna puede provocar una hemiparesia completa. Bien. De ahí a dónde viene al pie peduncular. Acuérdense que esto ya lo hemos visto en el tercio medio del pie del pedúnculo, fibras córtico-vulvares y córtico-espinales. En este caso estamos viendo las córtico-espinales en el tercio medio. Después pasa del mesencéfalo a la protuberancia por fibras separadas por núcleos pontinos, que también ya lo hemos visto, las fibras córtico-espinales que van descendiendo por ahí. Se decusa a nivel del bulbo, un 85, un 90% van a formar el tracto córtico-espinal lateral, que se encarga de los movimientos finos, y de un 10 a un 15% forman el tracto córtico-espinal anterior. Lateral y anterior, córtico-espinal anterolateral. Anterior, 15% no cruzan, y lateral, 80 a 90% que cruzan. Finalmente van a llegar ya decusadas, evidentemente, al asta anterior de la médula, eh, provocando pues precisamente lo que hablábamos acá, ¿no? Si en el caso de haber una lesión de la motoneurona inferior. La sinapsis se va a dar precisamente en esta motoneurona al final de la vía común y hacia el músculo que va a permitir el movimiento. En el caso de la vía córtico-vulvar va a tener el mismo trayecto inicial, pero a nivel del tronco se dirige hacia los núcleos motores de pares craneales. Tiene una inervación para ambos lados, bilateral para la mayoría de los núcleos, frente, ojos, la masticación y la faringe. Acuérdense que el trigémino cumple una función importante en la vía córtico-vulvar. Va a haber una excepción en la porción inferior del nervio facial e hipogloso, inervación contralateral, ¿no? Un ejemplo de esta vía córtico-vulvar, ¿no? En la parálisis facial central, que es una lesión de la motoneurona superior, vamos a ver que se afecta tanto, solo va a afectar la parte inferior, debido a que el tercio inferior, a ver, ¿cómo se entiende mejor esto? Una lesión supranuclear e infranuclear, cuando uno habla de parálisis facial. La supranuclear evidentemente va a afectar a ambos lados, ¿no? En este caso, en el caso de la parálisis facial periférica, como está afectado, como no hay decusación, como no hay fibras que vienen del otro lado, se va a afectar toda la hemicara, incluyendo la frente y la parte de la mejilla, mientras que en la parálisis facial central solo se va a afectar la mejilla, porque la inervación de la frente va a venir del otro lado, del lado contralateral. Es por eso que se ve clínicamente una lesión de una parálisis facial periférica más marcada. Ahora, ¿cuál tiene mejor pronóstico? Evidentemente la periférica, que hasta un 80-90% de los casos puede provocarse por una reactivación de un virus eh, de, de varicela zoster, que uno se reactiva cuando hay disminución de la defensa, mientras que la central puede ser por un infarto, una lesión, un tumor. Entonces, a pesar de que la clínica es menor, pues el pronóstico es peor. Y bueno, las vías extrapiramidales, como les decía, rubro espinal, vestíbulo espinal, retículo espinal y tecto espinal, ¿no?
Rubro espinal tiene que ver con el núcleo rojo, control motor fino de miembros superiores, vestíbulo espinal con los núcleos vestibulares, el equilibrio y el tono, retículo espinal, la modulación del tono y los reflejos, y tecto espinal con los reflejos que vienen de la cabeza, el oculocefalogiro, ¿no? Que es básicamente el centro integrador de este reflejo. Seguimos entonces viendo correlación clínica. Esto lo vamos a repetir. Bronce quart, lo vamos a repetir una y otra vez. Vemos una lesión a nivel de T8, ¿no? Una herida por arma blanca. Paciente llega a emergencia, estaba en una fiesta, se peleó, la enamorada del amigo se metió con él y al final pues le pusieron un arma blanca, un cuchillo en la espalda. ¿Qué sucede? ¿Qué esperamos en este caso? La lesión, acuérdense que es del lado derecho. En el lado derecho lesionado vamos a ver pérdida de la propiocepción y tacto fino y de la motricidad. Vamos a ver que en este caso, como el lemnisco aún no ha cruzado, sube por el cordón dorsal derecho. Entonces se va a perder esta propiocepción y tacto fino. Y la motricidad se va a perder del mismo lado. La vía piramidal tampoco cruzó aún, porque ya, ¿por qué? Porque cruza en el bulbo, entonces se ve afectado. Mientras que en el lado contralateral va a haber pérdida del dolor y la temperatura, porque ya cruzó uno o dos segmentos por debajo de la lesión, y la propiocepción y motricidad van a estar conservadas en el lado contralateral. ¿Qué pasa en una enfermedad cerebrovascular de la arteria cerebral media? Un infarto de la cerebral media izquierda, ¿no? Que es el hemisferio dominante, precisamente. Acuérdense que una lesión en el lado izquierdo siempre va a producir mayor cantidad de síntomas y puede ser más grave, a diferencia de una lesión en el hemisferio del lado derecho. ¿Qué vamos a ver? La afectación generalmente contralateral. La vía corticoespinal comprometida va a provocar pues una hemiparesia del lado derecho. La afectación es izquierda, la hemiparesia va a ser derecha. La vía córtico-vulvar, parálisis facial central del lado derecho, también del lado contralateral. En este caso, como les decía, va a respetar la frente. Las vías sensitivas comprometidas. Va a haber una hemihipoestesia del lado derecho, también contralateral. ¿Por qué? Porque hay un compromiso del lemnisco y del sistema anterolateral, sistema lemniscal y anterolateral, a nivel de la cápsula interna o del tálamo en este caso. ¿Y qué va a pasar si en este caso hay una lesión del hemisferio dominante, que es el izquierdo? Pues va a haber una fascia motora. El paciente entiende lo que uno le dice, pero cuando quiere expresar sus ideas no puede hacerlas con fluidez. Eso se llama una disfasia o una fascia eferente o afasia de Broca. Bien, este es otro síndrome que también le hemos estado presentando a los que estamos dando las clases, el síndrome de Wallenberg, que es una oclusión de la arteria cerebelosa posterior inferior por un infarto a nivel del bulbo raquídeo. En este caso, un paciente, por ejemplo, tiene una afectación del lado derecho. ¿Qué vamos a ver? A ver, ¿por qué el paciente pierde el dolor en la hemicara derecha, pero en el hemicuerpo izquierdo? Pero no en el hemicuerpo izquierdo. Este patrón cruzado es la firma de las lesiones del tronco encefálico. Bueno, lo que nos quiere dar a entender acá que va a haber una afectación del núcleo espinal del trigémino derecho, porque aún no cruzó, va a haber pérdida del dolor y la temperatura en la hemicara del mismo lado, derecho, ipsilateral. Dolor y temperatura, ipsilateral. El tracto espinotalámico ya cruzó en médula, ¿no? Entonces va a haber pérdida del dolor, temperatura en mi cuerpo izquierdo, contralateral. Acuérdense que cara depende del núcleo espinal del trigémino y el resto del cuerpo depende del tracto espinotalámico, ¿no? Por eso pérdida de dolor, temperatura en ambos lados, en este caso cara y en este caso cuerpo. Siempre va a ser diferente, en este caso en mi cara derecha y en este caso en mi cuerpo izquierdo, que es contralateral, porque hay un patrón alterno. Los núcleos vestibulares, pedúnculo cerebeloso inferior, puede presentar pues el paciente vértigos, náusea, nistagmo, ataxia, dismetría. En cerebeloso ya hemos visto eso. Las fibras simpáticas descendentes pueden provocar el síndrome de Horner. Acuérdense que el Horner está caracterizado por esta tríada, ptosis, meiosis y anhidrosis. Pregunta de examen también, ¿ya? Que ya se les ha hecho en varias oportunidades. Y los núcleos 9 y 10
glosofaringio y vago, va a producir disfagia, disfonía y disartria. Entonces, en síndrome de Wallenberg, que vamos a ver, pérdida de dolor y temperatura en la hemicara del mismo lado, pérdida del dolor y la temperatura en la parte contralateral del cuerpo, vértigo, náusea, nistagmo, ataxia y dismetría por una afectación de los núcleos vestibulares, síndrome de Horner por una afectación de las fibras simpáticas descendentes y disfagia, disfonía y disartria por alteraciones del núcleo ambiguo. Bien, vamos a responder brevemente en estos 8 o 10 minutos que tenemos estas preguntas, ¿no? ¿En qué estructuras decusan las fibras del sistema lemniscal? Ya lo hemos visto. Lemniscal, grácil y cuneiforme, a nivel del bulbo raquídeo. Cruzan y forman el lemnisco medial contralateral, que conduce el fascículo grácil o de Gol, que está en la línea media, la propiocepción, tacto fino de los miembros inferiores y tronco bajo, de segmentos T7 a S5. Acuérdense que se va distribuyendo de medial a lateral. En todo caso, haríamos la pregunta, ¿qué conduce el fascículo de Burdach o cuneiforme? Lo mismo, tacto fino, propiocepción, vibración de los miembros superiores y tronco alto. Sería de segmentos T6 hacia arriba. ¿Dónde decusan las fibras del tracto espinotalámico? A ver, chicos, ¿hay alguno que esté presente y que me pueda ayudar para no hacerlo un poco más participativo? ¿Dónde decusan las fibras del tracto espinotalámico? La médula. Comisura blanca. Ya, exacto. 1 o 2 segmentos por encima de su entrada. Bien, es una decusación prácticamente inmediata. ¿Qué es la decusación de las pirámides, chicos? Un poco redundante esta pregunta, ¿no? Pero bueno, es el cruce de las fibras corticoespinales a nivel de la unión bulbo-medular. Recuerden que esta decusación de las pirámides en un 80 hasta un 90% van a formar el tracto córtico-espinal lateral, que es el mayor porcentaje, mientras que el otro hasta 15% no se decusa y forma el tracto anterior. Lateral cruza y anterior no cruza. Bueno, las tres diferencias entre la lesión de la motoneurona superior y motoneurona inferior se van a dar en el tono, la reflectividad y qué más. Vamos a ver, por ejemplo, en la lesión de la motoneurona superior, espasticidad, hiperreflexia, Babinski. En este caso, siempre recuerden que en la motoneurona superior no van a haber fasciculaciones, mientras que en la lesión de la motoneurona inferior siempre vamos a ver fasciculaciones, además de arreflexia, atrofia y flacidez. Bien, esto es un poco integrando todo lo que ya hemos dicho. Ahora, precisamente, ¿por qué la parálisis facial central respeta la frente? A ver, chicos, chicas, ayúdenme con esta respuesta. Hay bastantes conectados, ¿no? Sí, hay bastantes. Vamos a la respuesta, chicos, no sean tímidos. Porque precisamente el núcleo del facial superior tiene inervación bilateral. Entonces recibe fibras de ambos hemisferios. Una lesión unilateral de la vía córtico-vulvar no afecta a la musculatura de la frente porque la otra corteza la inerva. Una lesión supranuclear. No hay una lesión, no hay una afectación de la frente debido a que recibe fibras de ambos lados, ¿no? Y eso permite que de alguna manera se compense la pérdida de la motricidad de la frente. Ahora, en el síndrome de Bronce-Quart, ¿de qué lado se pierde la propiocepción? Bueno, esto lo hemos visto varias veces. Vamos rápido, pues del lado ipsilateral. ¿Qué es el signo de Wallenberg y qué lo causa? Bueno, ya hemos visto las características de Wallenberg. ¿Qué lo va a causar? La alteración o la oclusión de la arteria cerebelosa inferior, provocando un patrón alterno. Pérdida del dolor y la temperatura en hemicara ipsilateral y
el hemicuerpo contralateral. La cara y el cuerpo se afectan de lados diferentes. Síndrome de Wallenberg, oclusión de la pica. ¿Qué núcleo talámico recibe las aferencias de ambas vías sensitivas principales? Esto también lo hemos visto, ventral posterolateral del tálamo. ¿Y por qué una lesión de la cápsula interna produce hemiparesia total de la cara, brazo y pierna? Porque precisamente es la zona donde emerge, donde llega toda la información, pasan todas las fibras córtico-espinales y córtico-vulvares, haciendo que una lesión pequeña aquí afecte toda la proyección motora contralateral, ¿no? Es como, acá le ponen cuello de botella de la misma. Bien, muchachos, es todo lo que quería compartirles el día de hoy. Igual les voy a compartir este HTLM para que puedan revisarlo con más calma, para que lo revisen. Inclusive acá hay un pequeño quiz. Lo pueden desarrollar también ustedes para que vayan practicando. Esto es lo mínimo necesario que ustedes tienen que saber para poder decir que saben algo del sistema nervioso, ¿no? Y acá vemos la tabla de resumen de los sistemas que hemos mencionado. Les voy a pasar esta información y también las diapositivas. Si tienen alguna consulta, muchachos, la pueden hacer ahora. Perfecto, doctor. Muchas gracias por su tiempo y por la magnífica ponencia. Chicos, ahorita espacio importante por si alguno tiene alguna duda. Tal vez puede ser por el chat si alguno no puede abrir su micro, no hay problema. Aquí los leo. Ok. Me parece que todo conforme, doctor. Sí, Listo. bien, espero les sirva el material también. No, Ujú. no hay ningún problema. Te voy a compartir ahora esto al WhatsApp y estamos en contacto ya. Bien, Perfecto, doctor. muchachos, cuídense, un gusto. Espero verlos pronto. Nos vemos. Buenas noches, doctor. Cuídese Buenas usted también. noches, buenas Buenas noches, noches, doctor. cuídense. Listo, chicos. Muchas